Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Continuamos adelante con esta serie en la cual estamos hablando del gran enemigo de nuestras almas, en la cual estamos hablando del demonio. Les recuerdo que hay unos videos anteriores para que los busquen y así tengan la serie completa. El día de hoy vamos a seguir viendo cómo nos engaña el demonio. Ya en un video pasado vimos que cuando Dios dice sí, el demonio dice no, que cuando Dios dice no, el demonio dice sí, llevándole la contraria a Dios, de una manera muy fácil y sencilla de detectar. Pero hoy nos vamos a centrar en lo mismo. Dios dice sí, el demonio dice no, Dios dice no, el demonio dice sí. Es decir, el demonio le va a seguir llevando la contraria a Dios siempre, pero nos vamos a centrar hoy y por nos vamos a demorar un poquitico más en una forma que es muy difícil de detectar, ya que lo hace por medio de falsos profetas, lobos vestidos de oveja, que vienen diciendo que vienen de parte del Señor y mentiras, se autonombraron ellos solitos y vienen engañando fácilmente a las personas. Entonces es muy fácil de caer en esto, por eso necesitamos profundizar bien ese tema para que ustedes tengan mucho cuidado y no vayan a caer en esa trampa. Vamos a volver a tomar el árbol de la ciencia del bien y del mal y vamos a partir de ahí, lo vamos a profundizar un poquito más. Vamos a Génesis 2:15 en adelante, que dice así: tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que él comiereis ciertamente morirás. Entonces el Señor lo primero que les dice a Adán y a Eva es: ojo, no coman de ese árbol, del árbol del bien y del mal, porque si comen van a morir. Entonces vayan prestando mucha atención porque los voy a estar poniendo en la pantalla. Dios dice: no coman, porque si comen morirán. Ahora vamos a mirar lo que dice el demonio que les lleva a la contraria. Génesis 3:1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Versículo 4, escuchen entonces lo que dijo el demonio. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Entonces aquí vemos claramente cómo el demonio, que siempre lo que hace es llevar la contraria a Dios, dice: no, tranquilos, no van a morir. Entonces vemos que Dios dice sí, el demonio dice no, vemos que Dios dice no, el demonio va a decir sí, y aquí claramente Dios dice: no lo coman porque mueren, y el demonio dice: coman porque no van a morir. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a ir, esto ya lo habíamos visto, vuelvo y repito, en el video anterior, pero ahorita vamos a ir un poquito más hondo porque es bien interesante lo que va a pasar acá. Resulta de que Jesús viene a salvarnos. Jesús es Dios que viene a salvarnos, Dios en la persona del Hijo que viene a salvarnos. Pero como él sabía que el problema había sido una comida, que había sido una comida lo que hizo caer a Adán y Eva, que hizo que Adán y Eva desobedecieran a Dios y le terminaran obedeciendo al demonio, él viene a salvarnos y viene a salvarnos también por medio de una comida. Busquen el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 53 en adelante, que está claro ahí. Miren lo que dice. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Oiga, si no coméis, es decir, coman. Ahí está en sentido negativo, pero lo que está diciendo es: si no coméis, es decir, hay que comerlo. Ojo, sigue diciendo el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces Jesús, vuelvo y repito, que es el Salvador, que viene a salvarnos y que sabe que el problema fue una comida, viene a salvarnos por medio de una comida. Y nos dice que hay que comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Entonces el demonio, que siempre le lleva la contraria a Dios, ¿qué es lo que va a decir? Que no hay que comer la carne y la sangre de Jesucristo, que eso es simbólico, que eso no es así, que eso es mentira, que tranquilos, que no hay necesidad de comer la carne y la sangre de Jesucristo para ser salvos. Entonces tengan mucho cuidado, mis queridos hermanos, porque es una forma muy fácil de engañar, porque eso es lo que vienen diciendo los falsos profetas, que le vienen llevando la contraria a Jesús, pero como vienen con Biblia en mano, como vienen diciendo que vienen de parte de Jesús, entonces la gente cae fácilmente en sus garras. Tengan mucho cuidado, mis queridos hermanos, cuando una persona venga diciendo lo contrario de lo que dijo Jesús. Jesús es claro en decir: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Que no vengan a usted los falsos profetas a decirle que no, que tranquilo, que no hay necesidad de comer y beber su sangre, comer su carne y beber su sangre, que porque no pasa nada y que no van a morir.
Entonces ahí está claramente reflejada esa situación de cómo Dios dice sí, el demonio dice no, llevándole la contraria a Dios, o Dios dice no y el demonio va a decir sí, pero siempre llevándole la contraria a Dios. Y no solamente lo dijo acá, esto lo dijo también en los otros 3 evangelios. Voy a tomar San Lucas 22:19, miren lo que dicen: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Entonces, mis queridos hermanos, ojo, esto es mi cuerpo, y en otro evangelio va a decir: tomen y coman, tomen y coman. Entonces, mis queridos hermanos, vuelvo y repito, tengan mucho cuidado, porque un verdadero cristiano es el que viene, va a la palabra del Señor, escucha a Jesucristo y es obediente a lo que Jesucristo dijo, cuéstele lo que le cueste. Al fin y al cabo será Jesucristo el que, ante quien vamos a estar un día en juicio, y le podremos decir: Señor, tú lo dijiste y por eso lo creímos. Los demás simplemente van a tener que decir: alguna persona me dijo que eso era simbólico, que eso era mentiras, y yo le creí a él. Ahí van a tener tremendo problema. Y vuelvo y repito, esto es muy difícil de detectar, porque son falsos profetas, lobos vestidos de oveja, que vienen diciendo que vienen de parte del Señor, y el Señor no los ha enviado, y menos a decir cosas contrarias a lo que Él ha dicho. Vamos a mirar otro ejemplo para que ustedes lo tengan claro. San Juan 20:19 en adelante. Escuchen esto: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Es decir, que aquí lo que sucedió fue que ellos vieron al Señor. Es claro, ahí está claro. Sigue diciendo: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío, yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Escuchen: a quienes les perdonen los pecados les son perdonados, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Entonces, como vemos claramente también en este pasaje bíblico, Jesús, que es Dios, viene y le dice a los apóstoles que a quienes ellos les perdonen los pecados les quedan perdonados, y que a quienes se los retengan les quedan retenidos. Pues el demonio que les lleva la contraria al Señor, a Dios, que va a decir que no, que eso es mentiras, que ningún hombre tiene poder para perdonar pecados, que los hombres pecadores, ¿cómo van a perdonar los pecados de otra persona? Que eso es falso, que eso es mentira, que eso es diabólico, etcétera, etcétera. Que no se vayan a confesar con ningún hombre pecador. Entonces, mis queridos hermanos, ojo, presten mucha atención, porque ojo, Jesús dijo claramente: a quienes ustedes le perdonen les quedan perdonados, y a quienes ustedes se los retengan les quedan retenidos. Que el demonio, por medio de los falsos profetas, no vaya a venir a decirles a ustedes lo contrario. Mucho cuidado, porque un día van a estar ustedes en juicio delante del Señor, y tendrán que haberle dicho: Señor, yo no te creí a ti, sino que le creí a un hombre que me dijo que eso era falso, que eso era mentira. Vamos a mirar otro ejemplo. Mateo 16:13 en adelante. Escuchen esto: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces aquí Jesucristo, que es Dios y que es además el dueño, funda una iglesia. Ojo, Él es el constructor y Él es el dueño, pero Él funda la iglesia sobre Pedro como pastor de su rebaño, de sus ovejas. El demonio, que le lleva a la contraria a Dios, pues va a decir claramente que Jesús no fundó una iglesia sobre Pedro, sino que la hizo sobre él mismo. Ojo, estamos diciendo que Jesús es el dueño y es el constructor, y que lo hace sobre Pedro. Pues ellos van a decir que eso es mentira. Es que unos dicen que Jesús no fundó ninguna iglesia, que eso es mentira, cosa que ya Jesús lo dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Otros van a decir que la iglesia no es visible sino invisible, porque en una iglesia invisible caben todos aquellos que se lo pasan fundando iglesias por todos los lados. Entonces ahí quedarían ellos, porque si Jesús fundó una iglesia invisible, entonces ahí están ellos metidos también. En fin, todo lo que digan de que Jesús no fundó la iglesia
como dueño y como constructor sobre Pedro, eso no viene de parte del Señor. Entonces ojo con esos falsos profetas que vienen diciendo que eso es falso, que eso es mentira, porque ya sabemos que el demonio viene entonces llevándole la contraria a Dios. Dios dice sí, el demonio dice no. Dios dice no, el demonio dice sí. Entonces vemos claramente cómo eso se ve reflejado también en el Nuevo Testamento. Así que hay que poner mucho cuidado con esto. Ahora, hay muchos más ejemplos, pero escuchen, así trabaja el demonio. El problema es que nosotros no lo sabemos. Él ha trabajado así desde el principio y sigue trabajando así. Somos nosotros los que no lo sabemos y no nos hemos dado cuenta. Eso nos lo va a decir el apóstol San Pablo en 2 de Corintios 11:1. Lo va a explicar claramente y va a ampliar mucho más, así que presten mucha atención a esto. Miren, dice así: ojalá me toleréis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celos de Dios, pues os he esposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Escuchen esto, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, entonces ojo, teme que el demonio haga lo mismo con los cristianos que lo que hizo la serpiente, el demonio, con Eva. Escuchen, ojo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso mismo fue lo que pasó en el Antiguo Testamento. Ellos debieron de haber sido fieles al Padre y no lo fueron, sino que se dejaron engañar por el demonio representando a una serpiente. Y Pablo tiene ese mismo miedo y está advirtiendo a nosotros los cristianos para que no caigamos en eso. Ahora vamos a mirar lo que sigue diciendo para que se den cuenta cómo hace el demonio el día de hoy. Escuchen esto. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando, entonces mis queridos hermanos, ojo con esto. El demonio no va a venir echando candela por la boca, no, con cachos, así asqueroso que la gente se asuste, no. Va a venir predicando, hermano, pero les digo que es tan fácil de ser engañados. Va a venir predicando, pero ojo, vamos a mirar lo que predica. Escuchen esto. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, entonces si vienen predicando, sí, pero vienen predicando a un Jesús diferente al que han predicado los apóstoles desde siempre. Escuchen esto. El demonio viene por medio de los falsos profetas predicando a Jesús, pero ojo, vienen predicando a un Jesús diferente, a un Jesús que no es. Ahora vamos a mirar dónde está la verdad y dónde está la mentira. La verdad, que predican a Jesús, esa es la verdad, ahí está la verdad, pero ojo, la mentira, que predican a Jesús de una manera diferente a como siempre ha sido predicado desde los apóstoles hasta el día de hoy, en la iglesia que Jesús fundó. Entonces ahí vemos lo mismo. Si predican a Jesús, ojo, por eso les digo que es que la gente cae muy fácil porque vienen con una Biblia en la mano predicando a Jesús, pero ojo, predican a un Jesús diferente que el que ha sido predicado desde siempre, desde los apóstoles, a través de la historia. Eso lo vemos claramente reflejado, por ejemplo, para tomar algunos de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová vienen hablando de Jesús, pero de un Jesús diferente al que viene desde los apóstoles, al que fue predicado por los apóstoles y los sucesores de los apóstoles. Ellos vienen diciendo que Jesús no es Dios. Entonces ahí se dan cuenta, sí, vienen predicando a Jesús, pero ojo que ese no es el Jesús verdadero, el que se ha predicado siempre. Miremos cómo más, sigue diciendo: o si recibís otro espíritu del que habéis recibido. Entonces, ¿cuál es la verdad? Que vienen hablando del espíritu. Ahí vienen hablando que el espíritu me dijo del espíritu. Ojo, ¿cuál es la mentira? Que es un espíritu diferente. Es un espíritu diferente, no es el mismo espíritu de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo quiero hacer un paréntesis aquí porque es muy importante esto. Yo quiero que ustedes aprendan a mirar con la palabra de Dios cómo cuando alguien les venga hablando del espíritu, ustedes pueden probar si la persona viene con el espíritu de Dios o con el espíritu del enemigo. Escuchen esto. Les voy a invitar a buscar el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 39 en adelante. Ahorita vamos a volver otra vez a Corintios. Entonces escuchen esto. Miren, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, ojo, este espíritu del que habla aquí, que fue llena Elizabeth, sí es el verdadero Espíritu de Dios. Eso sí es el verdadero Espíritu de Dios. Entonces presten mucha atención. La Biblia nos va a dar las características de una persona que está llena por el Espíritu de Dios y no por el Espíritu del enemigo. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 42. Y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Una persona llena del verdadero Espíritu de Dios reconoce que María es bendita entre todas las mujeres
así como es bendito el fruto que ella lleva en su vientre. Ojo, cualquier persona que venga diciendo una cosa contraria es el espíritu, quién sabe de quién, del enemigo, pero no el de Dios. Vamos a ver qué más características. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor, con mayúscula, venga a mí. Ojo, una persona llena del Espíritu Santo, del verdadero Espíritu Santo, se siente chiquitico delante de semejante mujer. Y no solamente se siente chiquitico delante de semejante mujer, sino que reconoce que ella es la madre de mi Señor, es decir, que es madre de Dios. Señor con mayúscula es Dios. Entonces una persona llena del verdadero Espíritu Santo reconoce que María es madre de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. No de Dios Padre, por supuesto que no, pero de Jesucristo, que es Dios. Ojo, sigue diciendo, versículo 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que se cumplía lo que fue dicho por el profeta por parte del Señor. Una persona llena del Espíritu Santo reconoce que María es bienaventurada, dichosa, feliz. Entonces, ojo con eso, mis queridos hermanos. Cuando alguien les venga y que viene de parte, que el Espíritu le envió, que el Espíritu, ojo, hagan una prueba de si viene con el verdadero Espíritu o quién sabe con qué Espíritu viene. Y eso es lo que decía el apóstol Juan en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. Por eso no se puede tener confianza. Ay, que es que viene con el Espíritu Santo a hablarme. No, mucho cuidado. Escuchen, hermanos, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces, cuando lleguen a su casa, háganle una prueba de si es el Espíritu de Dios o es el Espíritu del enemigo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque pueden ser falsos profetas que vienen diciendo que vienen con el Espíritu y no. Es así, es el espíritu pero el enemigo. Ahora vamos a volver a 2 Corintios 11, vamos donde íbamos. Entonces ya vamos a una cosa, ¿predican a un Jesús? Sí. ¿Predican el espíritu? Sí, pero diferentes. Ahora sigue, o si recibir otro espíritu el que habéis recibido, o otro evangelio al que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, vienen hablando de un Jesús, pero un Jesús diferente. Vienen hablando de un espíritu diferente. Y vienen hablando del evangelio, predican el evangelio, ojo. Esto es lo que la gente engaña tan fácil. Es que viene a hablarme del evangelio, viene a hablarme de la palabra de Dios, sí, pero ¿qué? ¿De cuál evangelio? ¿De cuál palabra de Dios? Sí vienen predicando, pero vienen predicando un evangelio diferente. No es el mismo evangelio del año de que Jesús predicó Jesús, que fue el año 100, que fue el año 200, que fue el año 300, y el año 1000 y el año 2000 en el que vamos. No, es un evangelio diferente. Es una que fue el mismo evangelio hasta 1521 con Martín Lutero, pero que en adelante es el evangelio según los mormones, el evangelio según los testigos de Jehová, el evangelio según los trinitarios, el evangelio según los de la unitarios, el evangelio según los del evangelio de la prosperidad, el evangelio según Julanito, Peranito, en fin, el evangelio según el que los haya fundado. Entonces, ojo, sí vienen hablando del evangelio, pero no el mismo evangelio que está predicado desde Jesús, que se le enseñó a los apóstoles y que ellos vienen hasta el día de hoy. Entonces tengan mucho cuidado. Ojo, en esta parte del evangelio entonces ya vimos varios, ya repasemos simplemente por encimita. Jesús que dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Pues hay gente que viene con un evangelio diferente diciendo que no, que ahí no está el cuerpo y la sangre del Señor, que eso es una gran mentira, en fin, se burlan, todo lo que usted quiera. Lo mismo de Juan 20. Del 1 en adelante, a quienes usted le perdonan los pecados, quedan perdonados. Pues obviamente que los que vienen con un evangelio diferente van a decir que eso es mentira, que eso no lo dice, que eso significa otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, los evangelios desde Jesucristo hasta hoy debe ser el mismo, debe ser predicado el mismo. Si no es el mismo, entonces, mis queridos hermanos, ojo, mucho cuidado, porque ojo, si vienen falsos profetas, si viene el demonio hablando por medio de ellos, predicando un evangelio diferente y predicando a un Jesús diferente y predicando un espíritu diferente al de siempre. Por eso es que, mis queridos hermanos, muchos hoy, como lo mismo que le pasó a Eva, están siendo engañados muy fácilmente. Y por eso también el apóstol Pablo en 1 de Gálatas 1:6, miren lo que advierte, lo que dice: estoy maravillado, es decir, él está sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escuchen, mis queridos hermanos, Pablo, en la época de Pablo ya había gente que se había abandonado el verdadero evangelio, la iglesia fundada por Jesús, y había un evangelio diferente, a tal punto que Pablo dice: estoy maravillado, estoy sorprendido de que se hayan ido para un evangelio diferente. Ahora miren lo que sigue diciendo el versículo 7, no que haya otro, escuchen, no hay otro evangelio solamente hay uno desde Cristo hasta hoy,
no más. Ojo, no que hay otro evangelio, entonces ahora voy a explicar por qué lo dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces no es que haya muchos. Si usted hoy en día escucha el evangelio según los testigos de Jehová, los pentecostales, el evangelio según los mormones, el evangelio según no sé quién, ojo, no es que haya muchos, es que hay personas que han pervertido el evangelio de Cristo. Y miren lo que sigue: mas si aún nosotros, ojo, mas si aún nosotros, un apóstol, un cura, lo que usted quiera, o un ángel del cielo, eso es para decir una aparición celestial. Ustedes me han visto que hay personas que dicen, es que a mí se me apareció no sé quién del cielo y me dijo que fundara una iglesia. Ojo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, hay que estar muy atento. Ahora miremos qué hay que hacer con las personas. Sea maldito, sea anatema, sea maldito. Oye, hermano, si alguien viene con un evangelio distinto al que Jesús enseñó, que ya miramos cuál es, sea maldito. Escuchen esto, versículo 9: como antes os hemos dicho, también ahora repito, y lo repite para que no haya ninguna duda: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Entonces, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo es muy claro. Si alguien viene, le toca a usted y le viene a predicar un evangelio diferente al que está en los evangelios, al que predicó Jesucristo, al que ha sido enseñado en todas las épocas desde Cristo hasta hoy, sea maldito. Ahora, muchos no saben, pero al final de nuestra vida vamos a ver examinados también en si fuimos o no fuimos obedientes al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora viene algo que muchos no quieren escuchar y que les va a doler mucho escuchar, pero que hay que decirlo. Y si el que viene con un evangelio diferente es mi papá, y si el que viene con un evangelio diferente es un hermano, y si el que viene con un evangelio diferente es mi mamá, ¿qué hay que hacer? Y si es la abuelita, maldito. Escuchen, yo quiero que ustedes lo entiendan y que estén parados donde tienen que estar parados. Puede ser la mamá, el papá, la abuelita, mi hermano, pero si es un evangelio diferente al que predicó Jesús, sea maldito. Nada que hacer. Y miren lo que sigue diciendo para que no se asombren. Y por eso decía que aunque un ángel del cielo, es decir, ahí caben absolutamente todos. Escuchen, versículo 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si usted todavía intenta agradar a su abuelita, a su papá o a su mamá o a su hermano, porque son su familia, más que a Dios, así vengan con un evangelio diferente, entonces usted no es verdadero siervo de Jesucristo. Un siervo de Jesucristo puede venir el más cercano de su familia, que es la mamá, a traerle un evangelio diferente, e inmediatamente lo tiene que rechazar. Al contrario, tiene que llegar a que esa persona se dé cuenta del error que está cometiendo. Entonces volvemos otra vez, ya teniendo en cuenta esto, que nos salimos para que ustedes se den cuenta cómo es esto. Entonces miren lo que sigue otra vez, 2 Corintios 11, pero vamos al versículo 13. Escuchen esto: porque estos son falsos apóstoles. Entonces, mis queridos hermanos, vienen predicando, sí, pero a otro Jesús diferente, con un espíritu diferente y con un evangelio diferente. Pero aquí aclara que esos son falsos apóstoles, es decir, que no fueron enviados por Jesús, sino que se autonombraron y vienen ellos solitos con el evangelio según cada uno de ellos. Entonces, mis queridos hermanos, usted tiene que saber, si no lo sabía, de que el demonio viene y predicando, sí, un Jesús diferente, un evangelio diferente, con un espíritu diferente, sí, lo viene haciendo. Entonces, ojo, mucho cuidado con eso, mis queridos hermanos, no se van a dejar engañar. Entonces, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, obreros y trabajan es que para el Señor, pero son fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, que se autonombran y se disfrazan como si hubieran sido apóstoles de Cristo, como si Jesús los hubiera enviado y Jesús no los envió. Y miren lo que sigue, versículo 14: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Como lo vimos en el primer video, cuando vimos que él era Satanás, sabemos que él era un ángel lucero. Y el mismo demonio que fue alguna vez un ángel lucero, es capaz de disfrazarse como un ángel de luz y de engañar a muchas personas. Muchos están siendo engañados porque ven al demonio como algo bueno, porque ven que la gente viene y es que, ay, qué pesar, Señor tan bueno, viene a hablarme del Señor, pero viene con un evangelio diferente, con un Jesús diferente, y ustedes no lo pueden aceptar. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Entonces el demonio también tiene ministros, los falsos profetas, y ellos se pueden disfrazar como ministros de justicia, porque si el demonio se disfraza como ángel de luz porque lo fue, es capaz que sus ministros lo hagan también. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese disfraz, y si termina siendo cuyo fin será conforme a sus obras. El fin de ellos ya está destinado por el Señor, la perdición, pero no se puede llevar
tu alma no te puede llevar a ti o a tu familia. Ahora miremos que si es cierto que el demonio predica para los que creen que el demonio no predica. Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Miren que se den cuenta que se dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Escuchen esto: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo. Pero escuchen lo que se debe subrayar acá: porque está escrito. Es decir, el demonio predica con la Biblia, sí lo hace, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso sí está escrito, como lo dice acá en el Salmo 91 versículos 11 y 12. Búsquenlo para que vean que el demonio predica con la Biblia, y le estaba predicando con la Biblia nada más ni nada menos que a Jesús. Y si le predica a Jesús con la Biblia, ¿usted cree que no lo va a hacer con nosotros? Hay que ser muy ignorante para no darse cuenta que a nosotros también nos va a predicar con la Biblia, nos va a intentar engañar, y por eso es que tenemos que estar muy atentos a esto. Versículo 7, Jesús le dijo: está escrito también. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que salir a decir: sí, bueno, está escrito también lo dice la palabra de Dios. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros que aprender qué es, en quién nos tenemos que parar y a quién le tenemos que obedecer. Por eso yo estoy parado obedeciendo a Jesucristo con los evangelios, no obedeciendo a un hombre que viene y me dice que eso es simbólico, que eso es mentira, que nadie puede perdonar pecados, etcétera, etcétera. Está escrito también: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, mis queridos hermanos, la obra del demonio es separarnos de la verdad, y separarnos de la verdad es muy fácil cuando viene con la palabra de Dios a predicarnos, pero el problema es que mucha gente no cree que el demonio predica, y el demonio sí predica. Ahora vamos a mirar entonces de una vez qué debemos hacer nosotros con quienes se han extraviado de la verdad, con esas personas que llegó un falso profeta a predicarles y se los llevó y los engañó. ¿Qué debemos hacer? Santiago 5:19. Escuchen esto: lo que debemos hacer nosotros, hermanos: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, una persona que se fue a engañar por un falso profeta, lo que hizo fue que se extravió de la verdad. Entonces escuchen esto: y alguno le hace volver, la tarea nuestra es tratar de hacerlo volver, mostrándole la verdad, predicándole la verdad, predicándole el verdadero evangelio. La tarea nuestra es hacerlo volver. Entonces, ojo, sigue diciendo: y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver a un pecador de su error, del error de su mal camino, entonces, mis queridos hermanos, eso es un pecado. Alejarse de la iglesia fundada por Jesús a un evangelio diferente es un pecado, y por eso lo dice aquí: sepa que el que hace volver al pecador, es decir, esa persona cometió un pecado gravísimo, un pecado de apostasía. Ahora, escuchen esto, sigue diciendo: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma. ¿Por qué lo salva de la muerte? Porque ese se fue detrás de un falso profeta y comprometió su salvación. Entonces el que lo haga volver va a salvar de la muerte un alma, el alma de esa persona, y cubrirá multitud de pecados. Entonces, mis queridos hermanos, una persona que haga volver a una persona que se alejó de la iglesia de Jesús a un evangelio diferente, salva esa alma y ayuda a cubrir multitud de pecados. Así que si usted, así como yo, es una persona llena de pecados, a traer personas que se han extraviado de la verdad para que cubramos muchos de esos pecados. Segunda de Timoteo 2:24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Si usted no se forma, ¿cómo va a enseñar? ¿Cómo va a ser apto para enseñar si usted le huye a la palabra de Dios y usted no se forma? Sigue: sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Con mansedumbre tiene que corregir a esas personas que se oponen al Jesús verdadero, al Espíritu verdadero y al Evangelio verdadero. Hay que corregirlos, sí, con mansedumbre. Sigue diciendo: porque por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Mis queridos hermanos, aquí lo que dice es que usted tiene que hacer el trabajo que le toca, pero que no depende de usted si vuelve o no vuelve. Tal vez Dios les conceda, quiere decir que eso depende de Dios y la persona, de cómo usted le haga llegar el mensaje a la persona y de Dios y la persona, pero usted lo que tiene que hacer es su trabajo y punto. No depende de usted haga lo que le corresponde hacer. Y escapen del lazo del diablo. Entonces, si escapan del lazo del diablo, fue porque sí es cierto que se fueron detrás de falsos profetas, que el diablo vino por medio de los falsos profetas y los terminaron engañando. ¿Y cómo? Cuando Dios dice sí, el demonio dice no. Cuando Dios dice no, el demonio dice sí. Y ahí están los pasajes que hemos mirado hasta este momento, donde hemos visto claramente eso. Entonces,
y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esas personas lo que están son cautivas a voluntad del Señor, insistiendo con un Jesús diferente, con un espíritu diferente y con un evangelio diferente. Miremos de una vez por qué está pasando esto dentro de la apostasía, dentro del cristianismo. Vamos a mirar por qué. Mateo 13:24, escuchen esto. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Entonces, mis queridos hermanos, mientras nosotros, los de la iglesia fundada por Jesús, estamos dormidos como estos hombres, el demonio vino a sembrar cizaña, y eso es lo que hay en medio de una sociedad dividida religiosamente. ¿Por qué? Por esa cizaña. Porque el demonio mandó a falsos profetas a sembrar esa cizaña, pero lo ha hecho porque nosotros estamos dormidos y necesitamos despertar y hacer nuestro trabajo de mostrarle la verdad a esas personas para que vuelvan. También en Tito 3:10 dice: al hombre que cause divisiones, escuchen esto, al hombre que se vuelva hereje o apóstata, que cause divisiones, después de una u otra amonestación, deséchalo. Miren lo que hay que hacer: deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, está cometiendo un pecado. Esa persona que comete divisiones, que ha hecho divisiones, que funda su propia iglesia, está cometiendo un pecado y está condenado por su propio juicio. Está condenado porque está siguiendo su propio juicio en vez de seguir el evangelio de Jesucristo. También Romanos 16:17 dice lo siguiente: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Si a esas personas se les habla, se les muestra y no quieren aceptar, hay que apartarse de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, es decir, que lo hacen todo por dinero, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, mis queridos hermanos, esas personas son personas ingenuas, que no se fijan si eso que le están enseñando lo dijo Jesús, no lo dijo, o si esa iglesia fue la iglesia que fundó Jesús, o fue la iglesia que fundó un tal por ahí, así puede ser unos poquitos días o puede ser muchos años, pero fue fundada por un hombre, no por Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, el demonio sigue predicando, sigue enseñando de la misma manera, sigue llevándole la contraria a Dios de la misma manera. Que cuando Dios dice sí, el demonio dice no, que cuando Dios dice no, el demonio dice sí. Es decir, cuando Dios dice una cosa, el demonio viene diciendo una cosa contraria y enseñando una cosa contraria. Lo hace hablando de Jesús, entonces no se preocupe o no se extrañe si alguien viene hablando de Jesús. Fíjese que sea el mismo Jesús del año desde los apóstoles hasta hoy, con un espíritu diferente. Ya sabe cómo probar si es el espíritu de Dios o es un espíritu del enemigo. De un evangelio diferente, mire los evangelios y mire si es un evangelio o un evangelio diferente. Entonces tengan mucho cuidado con eso, mis queridos hermanos, porque por eso engañan fácilmente a muchas personas. Y nosotros debemos de ser muy celosos, estar firmes, investigar la iglesia que fundó Jesús, permanecer firmes en ellas, saber que ahí tenemos la verdad y que esa verdad nos salva y no caer en las garras del enemigo. Entonces, como se pueden dar cuenta, esta es una forma en la que caen muy fácil y están cayendo muchas personas el día de hoy fácilmente. Espero que con este video ustedes se puedan prevenir, puedan ayudar a otras personas, y quedamos pendientes de seguir hablando sobre el gran enemigo en estas almas, que todavía falta mucho por aprender de él para que no nos dejemos engañar tan fácilmente.